El vídeo corresponde a mi compañero, el doctor Díaz, que se encuentra ausente y no ha podido venir hoy. Se trata de presentar un caso de un implante de tubo de Jones con una turbinectomía parcial en paciente con una obstrucción de la vía lagrimal tras un fracaso de una dacriocisto-rinostomía láser. Es el tubo de Jones modificado con el nuevo sistema Stop Loss. Presentamos el caso de un hombre de 61 años que acudió por lagrimeo unilateral de años de evolución con un antecedente de dacriocisto-rinostomía láser desde hace 4 años que no funcionó. En la variación de la vía lagrimal encontramos una obstrucción de los canalículos superiores e inferiores en el tercio proximal, por lo que decidimos implantar el tubo. Lo primero que hacemos es colocar una vasoconstricción y eliminar el tejido de la carúncula para poder implantar el tubo. A continuación, mostramos el kit de implante en el que hay una sonda de implante con una punta afilada y una roma, los tubos de prueba que son de 3,5 y 4,5 milímetros de 1,5 y 2 centímetros de largo y la sonda de dilatar que tiene 2 extremos, uno más fino y uno más grueso. Cogemos el tubo de prueba de 3,5 y comprobamos que la colocación es adecuada en el lugar donde vamos a implantarlo. Llegamos al meato medio y lo que hacemos es separar, luxar el cornete y empezar a colocar la sonda en su lugar para ir poco a poco presionando hasta que la sonda va apareciendo y ya nos encontramos dentro de la cavidad nasal. A partir de aquí y ayudados por el control del otorrino que nos hace desde la nariz una endoscopia, vamos a ir pasando el dilatador por la parte más fina hasta el tope que nos permite. Después procederemos a cambiar y darle la vuelta colocando la parte más gruesa para hacer una dilatación mayor del área por donde vamos a implantar el tubo. Esto nos cuesta un poquito más, es un poco más dificultoso, pero lo podemos ir haciendo poco a poco, siempre con un poco de paciencia y manteniendo la sonda que nos ayuda a colocarlo. Lo retiramos y ahora cogemos el tubo de prueba, cogemos el de 3,5 y vamos viendo cómo entra con mucha más facilidad ya. Es importante que tengamos en cuenta las marcas circulares que aparecen en la cavidad para, contando el número de líneas que hay, decidir el tamaño del implante a colocar. Las contamos, decidimos el tamaño del implante y retiramos el de prueba para ir a colocar el definitivo. Aquí tenemos que dilatar con una tijera de Westcott la parte anterior y la posterior. Este es el implante definitivo que, como hemos visto, tiene 2 plateas, una inferior de silicona y una superior de vidrio. Hay que ir haciendo la presión muy poco a poco para colocarlo en el sitio de forma muy simétrica y constante, puesto que el tubo es de Pirex y se nos puede romper en cualquier momento. Entonces hacemos poco a poco, sin hacer presiones bruscas ni nada, y empezar a pasar la platea de silicona inferior por el orificio. Aquí ya tenemos el tubo in situ. Retiramos ya la sonda y lo que hemos de comprobar es una buena posición del tubo para el locado de funcionamiento. No debe ser ni demasiado largo ni demasiado corto. Debemos de tener en cuenta que tiene el borde externo de vidrio y el interno de silicona que evitan su extrusión, que era la complicación más frecuente. Así sería excesivamente largo y ahora veremos cómo quedaría si fuera excesivamente corto. A partir de aquí ya quitamos la sonda. Parece ser que con esto hubiera terminado la intervención después de comprobar la permeabilidad. Comprobamos la permeabilidad, vemos cómo desaparece el menisco y si hacemos una rinoscopia anterior, vemos cómo pasa. Así tendríamos que pensar que eso, que hemos acabado la cirugía, vamos a comprobar que todo está bien, damos nuestro punto de prolene para sujetar el tubo arriba y nos asomamos dentro de la nariz con el rinoscopio y vemos que la cabeza del cornete está obstruyendo. Entonces procedemos a hacer una turbinectomía parcial superior para liberar la luz. Todavía roza un poquito y ampliamos la turbinectomía, la hacemos un poquito más amplia, dejando ya libre la luz del tubo para que siga funcionando. Reposicionamos el cornete a su posición inicial. Ya no hay ninguna obstrucción al vaciamiento.
Esta imagen corresponde a 2 semanas después, en la consulta del otorrino, haciendo una rinoscopia y viendo con fluoresceína la permeabilidad del tubo. Gracias. Muchas gracias, Lore. Una pregunta solo. La verdad es que muy didáctico y el tener las 2 imágenes, la verdad es que yo creo que nos ha gustado a todos. Sí. ¿Qué diferencia entre el stop loss frente al tubo de Jones clásico? El tubo de Jones clásico es que se destruía con mucha facilidad, porque al no tener un stop y ser una comunicación muy forzada, con cualquier movimiento y con cualquier toque desaparecía del sitio. Entonces, el tener ahora el stop de la platea de silicona hace que, aunque haya cierta movilidad, que nos viene bien, pues que no sea tan fácil la extrusión. Con el tiempo quitamos el puntito de prolene y hasta ahora, digo hasta ahora porque llevamos poco tiempo poniéndolos, pues el resultado es mejor que anteriormente. Buenos días, para los que no me conocéis, soy José Ruiz, del Hospital de Torrevieja. Este es un vídeo del doctor Jaime Campello, que también está ahí en el hospital, pero que no ha podido al final asistir aquí al videosymposium, con la colaboración del doctor Ezequiel Campos en la edición de la animación digital. Y bueno, como veis, pues se trata de esto: inyección intracristalina de dexametasona, una complicación poco frecuente, bueno, gracias a Dios. Bueno, como todos sabéis, el Ozurdex es un dispositivo de liberación intravítrea de dexametasona, de una pestaña de seguridad que hay que quitar y luego un pulsador de eyección. Bueno, el trocar se introduce vía transescleral a nivel de pars plana y, bueno, tras apretar el pulsador se libera el implante cilíndrico de dexametasona, que muchas veces es un poco violento y se tiende un poquito a orientar hacia la parte opuesta del globo ocular para, especialmente en pacientes vitrectomizados, proteger trauma sobre el polo posterior. Otra complicación poco frecuente es el enclavamiento del implante en la zona de la inyección, que normalmente nos suele dar más problemas porque se reabsorbe sin más. El caso que nos trae es un varón de 76 años con una obstrucción de vena central, con respuesta parcial a los antiangiogénicos, al que se le decide poner un Ozurdex. Este caso no corresponde exactamente a este paciente, pero para que veáis un poco una inyección, que en este caso está un poquito enlentecida, pero para que veáis que, bueno, tras la introducción del trocar, gira un poquito el dispositivo para disparar, como veis ahí, parece un disparo, y lo que ocurrió y lo que se vio en el quirófano pues fue esto, que imagino que se quedaría a cuadros, ¿no? Bueno, al parecer el pulsador estaba atascado, tenía que hacer bastante fuerza. La cuestión es que en uno de esos movimientos movió demasiado el dispositivo hacia abajo, horizontalizando mucho y yéndose el implante hacia la parte posterior del cristalino, quedando anclado allí. Bueno, tras comentárselo al paciente y en previsión de evitar una catarata pues, intumescente posterior, que probablemente dificultaría más la extracción y la cirugía, se decide realizar la facoemulsificación con esta finalidad e intentar también pues, liberar el Ozurdex a la cavidad vítrea. Entonces, pues, bueno, realiza la capsulorhexis, la hidrodisección y la hidrodelineación cuidadosa. Se ve la oleada y cómo el implante se mueve también parcialmente. Inicia la faco, a pesar de tener 76 años, no tenía mucha catarata y bueno, efectivamente se comprueba pues, que la cápsula posterior está rota. Entonces, bueno, saca el gancho, mete viscoelástico para empujar un poquito el vítreo y eliminar también el vítreo encarcerado en la punta del faco. Moviliza un poquito también con la misma cánula del visco los restos y bueno, procede a realizar una vitrectomía anterior, bimanual, intentando pues, bueno, aspirar los restos de catarata, los restos más gruesos y el epinúcleo, ampliando también pues, un poco la vitrectomía a ver si se conseguía liberar el cilindro de dexametasona. En principio, pues bueno, está ahí bailando un poco, parece que se suelta, pero luego vuelve a
a subir hasta que, bueno, finalmente queda liberado, ahí se va, hacia atrás. Realiza una paracentesis aquí a la derecha, auxiliar, para aspirar bimanualmente los restos de cortes del ecuador, con paciencia, imagino, y tras, bueno, quedar bastante limpio y libre de restos, pues bueno, ya procede a colocar más viscoelástico y una lente intraocular de 3 piezas en el sulcus, con la óptica pues capturada en la cápsula anterior. Aspira el viscoelástico, pone acetilcolina y, como ahora veremos, y comprueba que en la espátula pues no quedan restos de vitrio encarcelado en la incisión. Hace furoxima, las incisiones están bien y, como veremos, pues bueno, al final el edema pues sí, se resolvió, es un caso con mal pronóstico visual, esto es al mes, y el aspecto del fondo de ojo mejoró, aunque al cabo de unos meses pues el edema volvió a reaparecer. Y eso es todo, espero que no nos ocurra nunca y que os haya gustado. Vale, muchas gracias. Si alguien quiere comentar alguna cosa o decir algo, puede hacerlo, ¿no? A felicitarte por la presentación, me ha parecido muy bonita, pero quería comentar que hace muy poco tiempo en un grupo de discusión internacional ha habido un caso parecido también y han explicado cómo actuar en ese caso. Solamente quería hacer comentarios por esto y parece que están de acuerdo en que cuando hay una situación de estas el abordaje debe hacerse por vía posterior y anterior al mismo tiempo. Es decir, que hay que poner los trócares de vitrectomía y hay que hacer una vitrectomía, hay que tenerlo puesto por si acaso para, evidentemente, si te cae el corticoide detrás no pasa nada, porque no pasa nada, pero ellos parecía que eran más partidarios de sacarlo ya que había estado una vez dentro de esto. Hay un compañero que se llama Dean Oano, que está en Estados Unidos y que ha publicado este caso. Tengo las fotos aquí, si quieres luego te las paso, ¿vale? Gracias. Una pregunta que me gustaría hacer aquí en la mesa. Yo es que me dedico a glaucoma también. ¿Cómo evolucionó luego este paciente? Porque claro, como los glaucomatólogos con los azurdexes tenemos nuestros más y sus menos, con las hipertonías que luego provocan, este caso que parece ser que ha sido una catarata más o menos compleja, con el azurdex además, ¿la tensión se ha ido manteniendo luego bien? ¿Se ha disparado? ¿Qué ha pasado? Creo, porque el caso no lo conozco a fondo, no era mío, pero creo que en principio no hubo mayor complicación añadida al tema quirúrgico en sí. La evolución fue favorable, hasta donde yo alcanzo a conocer. La sección de glaucoma del Hospital de Torrevieja no tiene idea. Conocimiento, ¿no? Del caso. La biometría, este hombre, no sé por qué, a pesar de no tener mucha catarata, con esto que decimos que muchas veces nos llegan todas las pruebas y tal, la tenía hecha. Pero eso puede ser un poquito en este caso hubo suerte, la verdad. Si no, pues no sé qué habría hecho, si habría puesto una lente, dado que también el pronóstico visual no era demasiado bueno a priori este paciente, pero bueno, gracias a Dios, la tenía. Delia. ¿Se oye? Sí. Nosotros tenemos un caso de hace 1 año y medio, ¿vale? Bueno, de hace 2 años, pero con el Ozurdex hasta 1 año y medio dentro del ojo, en el cristalino. Era un señor con un edema macular quístico y entonces el Ozurdex no afectaba el eje visual. Entonces dijimos, vamos a dejarlo a ver lo que pasa. Lo tenemos pendiente de publicar, está ya mandado y admitido. Entonces lo curioso es que durante 1 año y medio no hace más cataratas. Se ve el dispositivo, el palito del Ozurdex, solamente por uno de los extremos se reabsorbe, pero el resto sigue blanco durante 1 año y medio. De repente empieza a hacer una catarata, pero de repente es al cabo de 1 año y medio, y entonces sí que nos vimos obligados a tener que operar porque la hizo en 15 días. Entonces sí que pusimos trócares de vitrectomía y en el momento de intentar abrir hizo ¡puf!, se cayó todo para abajo. Entonces nada,
lo curioso del caso es que han pasado 2 meses de la operación y vino hace 15 días, y lo curioso es que se ha vuelto a, que durante el año y medio la mácula estaba perfecta, perfil perfecto, no había edema macular, y ahora al haberlo quitado ha vuelto a reactivarse y ahora tiene un edema macular quístico otra vez. Una cosa curiosa. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Sabéis que desde hace unos años hemos empezado a tratar los agujeros maculares crónicos en una primera cirugía con el flap invertido. Pero este caso que os traigo ya era un paciente que estaba operado de un agujero macular en su hospital de referencia y ya se le había pelado la limitante, pero no habían conseguido pues, cerrar el agujero macular. Era un agujero macular de 900 micras que llevaba 2 años de evolución y que la señora pues, quería intentarlo a todas, tenía 55 años, como veis es un agujero bastante grande, con mucho depósito y signos de cronicidad. Y aunque en el informe ponía que sí que se había pelado de la limitante interna, pues a veces tenemos nuestras dudas, que el pelado a veces no es fácil. Cuando teñimos con azul brillante G, efectivamente vimos que la cirugía había sido muy completa y que se había extraído con gran pericia toda la limitante interna. Como veréis ahora cuando aspiramos el azul brillante, vemos que tiene un pelado bastante completo hasta las arcadas de la limitante. Entonces, en estos casos no se puede hacer un flap invertido porque no tenemos flap en el borde del agujero. Y decidimos pues, autotrasplantar la limitante interna, que era de buena calidad, porque era muy elástica y es de las que se pelan bien, no de las que se te van rompiendo. Decidimos pues, intentar dejarla dentro del agujero. Este era el primer caso que hicimos y nos pareció técnicamente un poco difícil cómo colocar la limitante dentro del agujero. Con las pinzas, acercarnos con las pinzas nos parecía muy traumático. Claro, está flotando, es muy finito y no te atreves ni siquiera a presionar, porque claro, tocar la fóvea con la pinza era gordo. Intentamos hacer un intercambio con aire directo a ver si se nos quedaba ahí colocadito, pero claro, es difícil porque sigue flotando, se va moviendo y no conseguíamos dejarlo. Y se nos ocurrió pues, utilizar un instrumento que antes, pues, cuando yo empecé a hacer cirugía de retina, utilizábamos mucho, que era el pincel de etano, y ahora prácticamente lo tenemos olvidado. Y entonces os he traído este caso que, como veis, pues nos costó bastante colocarlo y a partir de ahí pues, utilizamos el pincel de etano bastantes más veces, que nos parece muchísimo menos traumático con su punta de diamante que el resto, porque la cánula siliconada también hace que se pegue el trocito de la limitante y no lo podamos colocar, y con el pincel de etano conseguimos colocarlo, hacer un intercambio con aire muy despacito para no aspirar el trocito. Y efectivamente, todos los casos que tenemos de agujeros maculares crónicos operados tanto con flap invertido como con autotrasplante de la propia limitante, los agujeros maculares se han cerrado. Es verdad que solo en un 20-25% de los pacientes la visión ha mejorado. El resto, como son agujeros muy grandes, muy crónicos, con mucha alteración del epitelio pigmentario, pues la visión se queda igual, pero los pacientes sí que refieren que la agudeza visual, o sea, que el escotoma central que tienen es menos negro. Esto era lo que os quería enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Y no se mueve luego la limitante? Bueno, se pone más con un andamiaje, ¿no? Sería. Exacto. ¿Y no se mueve en el posoperatorio? No se queda ahí. Hacemos un intercambio con gas, sí que eso nos lo he dicho, y se posiciona pues, unos días boca abajo igual que un agujero macular primario, donde no hacemos flap invertido. En el seguimiento de la OCT, al principio ves el gruñito de la limitante interna y sorprendentemente adquieren un perfil bastante normal. Al principio la línea de los fotorreceptores no la ves y luego yo tengo mis dudas de si esos son fotorreceptores o qué es, pero como pensaba que solo eran vídeos no he traído las OCTs finales, pero hay OCTs muy sorprendentes. Es verdad que las que anatómicamente conservan más las capas son los que a lo mejor mejoran una línea de 5 a 8 letras de visión, que no es muchísimo, pero anatómicamente los pacientes sí que refieren que el escotoma o la deformidad de ese ojo es un poco menor. Pero es verdad que los casos, claro, son agujeros de muchísimo tiempo de evolución, que las autofluorescencias son bastante dramáticas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.
Y a continuación, la doctora Delia Hernández presentará un caso de una herida corneal por espina de rosal. Buenos días, buenas tardes. Bueno, este es un vídeo, lo ha editado la doctora Paulina Neira, porque veréis que está muy bonito, que el mérito es de ella. Entonces se trata de... ¿Le dais o le doy yo? Dale, hay una flechita. Bueno. Se trata del enclavamiento y perforación corneal por espina de rosal en un niño pequeñito de 5 años y que acude a urgencias al cabo de 3 días porque notaban, el niño lo habían llevado a un parque y notaban que se forzaba mucho el ojo. Entonces, al anestesiarlo, pues se vio que tenía no sé si lo veis ahí, un cuerpo extraño enclavado, que era, lo que pasa es que era una espina de rosal metida de forma, ahí lo veis que estamos fresando esta operación, aquí la hace de urgencias el doctor Pérez Torregrosa, porque es que no se puede, está a ras justo de la superficie corneal y entonces no se puede, por más que lo intentan, no se puede. Se desesperan bastante el día de... Entonces lo saca y en ese momento, veis, es como si fuera un volcán. Hay una salida de acuoso, ahí tenéis la espina. El ojo se queda en atalamia y lo que hacen en un principio es suturar. Se ponen unos puntos de nylon monofilamento. La herida medía unos 2 milímetros, confiando en que pudiera cerrarse. Ahí veis que sale, ese es viscoelástico porque ya no tiene... Se coloca una lentilla de contacto y esperamos la evolución, pero la evolución no es buena. El niño está totalmente en atalamia, costaba además mucho explorarlo porque era pequeñito. Entonces al final decidimos meterlo en quirófano, como la incisión era de menor de 2 milímetros justito. Sabemos que el cianocrilato en la córnea va muy bien, justamente para perforaciones de menos de hasta 2 milímetros. Dentro de los cianocrilatos dependen los diversos tipos según la longitud de sus cadenas de carbono. El que más se utiliza, que es el que pusimos, fue el isobutil cianocrilato, que tiene los menores efectos secundarios, consiguiendo gran adhesividad. Se requiere, que es bastante difícil de poner porque se requiere que la superficie esté seca y entonces con gran dificultad intentamos poner una burbuja de aire que se consigue después de mucho esfuerzo porque no había espacio y en un primer momento se pone aire y se pone también viscoelástico. Como sale a través de la herida, pues hace que el pegamento no esté seco y entonces salte y por segunda vez con mucha paciencia se van colocando capas y capas y capas y se coloca una lentilla de contacto. Entonces la evolución ha sido muy buena y el pegamento lo ha tenido más o menos un mes, le ha durado, siempre ha estado con la cámara conservada. Los pegamentos sintéticos también tienden a crear un poco de reacción inflamatoria, que eso ayuda a la epitelización de la herida. Y bueno, y el caso se ha resuelto, el niño está con un leucoma obvio, pero se ha resuelto el caso. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario, y si no, pues pasaremos al último vídeo, que el último vídeo realmente es un vídeo que ya pusimos en la primera edición del Video Symposium, y yo creo que, bueno, pues comentándolo el otro día, pues salió y que ha sido el vídeo más espectacular de los más espectaculares al menos que hemos tenido en estas sesiones, y siendo pues el último vídeo de la última junta, pues hemos querido traerlo para que el doctor Esteban nos lo presente. Bien, este es un caso del doctor López y la doctora García de mi servicio, de la unidad de córnea, y en realidad yo no estuve en el quirófano, pero lo estaba viendo desde mi despacho, que tenemos conexión con el quirófano, y nos reunimos ahí todos los miembros del servicio, porque la verdad es que, claro, al principio dices, esto parece que va mal, pero claro, cuando ya va muy mal, pues ya la expectación era máxima, ¿no? Lleva sonido, ¿ya lo has puesto? Vale, pues, vale. No, tranquilos, porque era un paciente
que era una queratoplastia tectónica, era un ojo que no tenía función visual, ni iba a tener, pero un chico joven, y Jorge, que es muy optimista, pues dijo que le pareció correcto hacer un retrasplante, que ya tenía uno, y es ojo afáquico. Y claro, como es un paciente que ya había hecho otros trasplantes en el día, claro, este ya era el tectónico, ya más relajado, le quita la córnea, y esto es en tiempo real, que luego, si lo veis, tampoco es tanto tiempo, pero da la sensación de que es mucho tiempo. Fijaros que ahí ya la cosa empieza a ponerse, que el vitrio, ahí la córnea la tienes preparada y normalmente pues, se pone en un plazo de tiempo que pueden ser 10 o 15 segundos, pero claro, cuando empiezas a ver esto, yo creo que en todo el quirófano se alteraría mucho y el tiempo pues no se detuvo, ¿no? Y fijaros cómo hay una pulsación. Le pusimos una música de tiburón porque parece que va a salir algo por ahí. Ahí la cosa ya parecía que iba mal. Fue peor luego. Claro, probablemente la córnea la estaban preparando y normalmente pues no... Pero claro, ahí ya... Aparece la córnea tranquilamente. El doctor López es una persona muy tranquila y hizo una queratoplastia totalmente relajado y le salió muy bien. Lo que pasa es que, claro, lo que había detrás pues había que pararlo. El doctor López no ha visto el vídeo luego, nunca. No ha querido verlo. La doctora García me confesaba luego que ella hacía mucha fuerza aguantando el explante. Fijaros cómo empieza a salir por arriba, ya, ahí ya no se puede apretar más. Ahora os daréis cuenta por qué hay que drenar las hemorragias, ¿eh? Esto es, yo creo que es muy didáctico, ¿no? Para la gente que en realidad pocas veces nos ocurren cosas de estas y esperamos que no nos ocurran nunca, ¿no? Pero fijaros el tiburón que ya va saliendo.
yo creo que en realidad no sabían qué hacer, ¿no? Porque claro, era absurdo intentar suturar eso, ¿sí? Vale. Y al final aparece la hemorragia coroidea, que era lo que en realidad es, claro, lógicamente lo que había producido todo el cuadro. Bueno, el doctor López siguió suturando la córnea, quitando, probablemente abriendo la coroide, salía más sangre. El paciente no tuvo ningún problema porque, claro, el paciente ya sabía que no iba a ver. Y la córnea quedó perfecta. El paciente, al cabo de un par de meses, le hice yo una visceración, está muy bien y ya está. Muchas gracias. Se merece un aplauso el doctor. Muy bien, pues agradecer el vídeo, que desde luego esperemos que no nos pase a nadie nunca, porque desde luego se te quita un poco la gana después. Y ahora, a continuación, el doctor Martínez Costa creo que quería decir alguna cosa. A lo largo de toda mi vida profesional he tenido la ocasión de ver tres cataratas expulsivas durante la cirugía. Y lo que me ha llamado la atención en el caso una de ellas precisamente ayudando de residente al padre del doctor Vila, ¿vale? Al don Emilio Vila. Lo que me llama la atención de este caso es que yo los otros casos que he visto siempre, la retina sale muy rápidamente. Y otra de las cosas que yo he comprobado es que al principio, cuando se inicia una expulsiva, quizás lo primero que pasa es que si la hipotonía se mantiene durante mucho rato, lo primero que aparece es un desprendimiento exudativo, ¿vale? Entonces el desprendimiento exudativo no tiene tanta fuerza para sacar el ojo hacia afuera y entonces a lo mejor tienes tiempo de cerrarlo. En este caso, yo creo que lo que ha pasado también, viéndolo desde fuera, creo que ha pasado también es que la retina se ha roto y entonces ha salido la sangre fuera. Si la hemorragia hubiera seguido detrás de la coroides empujando, hubiera sido muchísimo peor el caso, porque se hubiera viscerado el ojo durante la cirugía. Solamente hacer el comentario ese. Luego, otra cosa, perdona, que quería decir, en uno de los casos en el que yo viví directamente, tuve la posibilidad de planteármelo fríamente y hacer una esclerotomía posterior. Si haces una esclerotomía posterior, drenas la sangre y entonces tienes menos presión y puedes cerrar más fácilmente el ojo. Este caso, además, este caso de que estoy hablando yo, me acuerdo que al cabo de los 15 días, como ha dicho el doctor Mari Cotino hace un rato, es cuando la sangre se licúa y entonces puedes evacuarla. En este caso conseguí evacuar la sangre, poner la retina en su sitio, pero el paciente no veía absolutamente nada, ¿vale? Eso era. Sí, por allí creo que querían hacer también una pregunta. Bueno, en este caso yo creo que no se podía hacer nada absolutamente, es una queratoplastia, eso es, pero sí que también, como él ha comentado, a lo largo de todos estos años me han llamado en 4 expulsivas, te he ganado, Rafa. Y lo que sí que se puede hacer, si estamos con una extracapsular o con una cirugía de trabeculectomía, es usar las propias suturas como si fueran grapas. Es decir, no intentar anudar, sino simplemente enclavar con varias agujas, como si fueran grapas, poner una, poner otra, poner otra, poner otra y a continuación ya proceder a las suturas. Y esa es una maniobra muy útil, muy rápida y que puede evitar que la hipotonía se prolongue, porque si realmente intentamos suturar por rápido que vayamos, se nos puede escapar y eso nos da un tiempo importante. Ahora ya como apenas se hacen extracapsulares no pasa, pero bueno, si hay alguna reconversión o alguna cosita, puede ser una maniobra muy útil, probablemente poco conocida, ¿vale? Doctor García del Pech. Y que se ve muy bien aquí en el vídeo, cuando tienes una expulsiva con un trasplante o cuando la tienes con las otras técnicas, es que aquí está el anillo de Fieringa puesto. Y yo creo que ese ojo sin el anillo de Fieringa, que siempre lo pones un poco que psicológicamente te protege, pero realmente aquí se ha visto muy bien cómo esa tensión se mantiene
gracias al anillo de Fieringa, que no lo tienes puesto en las otras cirugías en las que te pasa una expulsiva de repente. Y aquí me ha gustado mucho esa imagen del anillo aguantando mientras pasaba ahí de todo. Enhorabuena. Y sobre todo la sangre fría del cirujano, porque la verdad es que estar viendo todo aquello saliendo y estar suturando con monofilamento también tiene que tener uno bien puestos, ¿eh?